Buen día, mi nombre es Alejandra Colorado y les vengo a hablar sobre la herencia autosómica recesiva. Se desarrollan enfermedades autosómicas recesivas cuando ambos progenitores portan igual defecto en un gen recesivo de un mismo locus. Es necesario que ambos progenitores porten este gen defectuoso. De lo contrario, la enfermedad no puede afectar a los hijos. Por lo contrario, en trastornos autosómicos recesivos, si el hijo o uno de sus progenitores portan este gen, es portador de la enfermedad y puede transmitirlo a uno de sus hijos. Y así sucesivamente se van heredando estos genes de generación en generación, y pues ya cuando alguno de los genéticamente parientes se case o tenga una relación establecida con una persona que tenga el mismo gen, ahí sí sus hijos pueden estar en riesgo de tener y padecer y ser portador de esta enfermedad y de este trastorno. El día de hoy vamos a hablar acerca de la herencia autosómica dominante. Vamos a definir qué es autosómico dominante. Entonces, autosómico dominante se refiere pues a un patrón de herencia característico de algunos trastornos genéticos. Autosómico, la palabra autosómico significa que el gen en cuestión se encuentra en uno de los cromosomas numerados homosexuales. Y dominante significa que una sola copia del gen con la mutación, uno de los progenitores es suficiente para que el trastorno se manifieste. Los hijos, como tal, de una persona afectada por un trastorno autosómico dominante, tienen la probabilidad de un 50% de ser afectado por este trastorno a través de la herencia de un alelo dominante. Vamos a hablar acerca de la herencia autosómica dominante. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando que aquí vamos a encontrar el padre afectado. Entonces el padre afectado tiene par de cromosomas, que los vamos a encontrar por acá. Tiene un gen mutado y tiene un gen normal. Un gen mutado es cuando ocurre uno o más cambios en un gen. Pues, y aquí podemos encontrar a la madre no afectada, pues tiene sus dos genes normales. Bueno, entonces a continuación vamos a seguir con nuestro tema, una hija afectada. Esta hija afectada tiene un gen mutante y un gen normal. El hijo no afectado, lo vamos por acá, pues tiene sus dos genes normales. La hija no afectada también podemos ver que tiene sus dos genes normales. Y el hijo afectado tiene su gen normal y su gen con mutación. Así les voy a explicar, les voy a hablar acerca pues, de algunos patrones de la herencia. Pues la herencia autosómica dominante cumple pues con los siguientes o algunos hechos. Entonces, que los afectados son hijos pues de afectados, como lo explicaba pues, también anteriormente, afecta de igual manera tanto a hombres como a mujeres, por regla pues de la mitad de la descendencia de un afectado hereda la afección. Los individuos sanos tienen hijos sanos y el patrón pues ofrece un aspecto perfecto. Así les voy a explicar, les voy a hablar acerca pues, de algunos patrones de la herencia. Pues la herencia autosómica dominante cumple pues con los siguientes o algunos hechos. Entonces, que los afectados son hijos pues de afectados, como lo explicaba pues, también anteriormente, afecta de igual manera tanto a hombres como a mujeres, por regla pues de la mitad de la descendencia de un afectado hereda la afección. Los individuos sanos tienen hijos sanos y el patrón pues ofrece un aspecto perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Roam. A mí me correspondió el tema de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Cuando un varón
cuenta con este tipo de mutaciones siempre se va a ver afectado, ya que solo tiene un cromosoma X y el otro es Y, como lo pueden notar acá, que igual ven como el cromosoma está afectado. En cambio, una mujer puede tener uno de los genes de un cromosoma afectado y el otro normal y no se verá afectada. Será portadora de esta mutación, más no será afectada. La herencia recesiva ligada al cromosoma X es una de las formas por las que un rasgo o una afección genética pasa de los padres a los hijos cuando hay una mutación. En los hombres, la presencia de una de las mutaciones en el gen del cromosoma X causa la enfermedad de la distrofia muscular, algunos tipos de daltonismo y la hemofilia A. Esos serían algunos trastornos recesivos ligados al cromosoma X. Las mujeres presentan este tipo de enfermedades o afección cuando la mutación está en ambos cromosomas. Cuando el gen mutado ligado al cromosoma X solo está en uno de los padres, las hijas no se verán afectadas, ya que, o sea, serán portadoras, pero no serán afectadas, ya que la mutación solo estará en uno de los cromosomas, el otro estará bien. Los hijos estarán afectados si heredan el cromosoma mutado de su madre. Los padres no pueden pasar esa afección a los hijos varones. El segundo subtema que me correspondió fue el síndrome de Klinefelter. Este es un trastorno genético en el que un varón nace con una copia adicional del cromosoma X. El síndrome no es hereditario, sino que aparece como resultado de un error genético aleatorio después de la concepción. Como ya lo dijimos anteriormente, este síndrome de Klinefelter es una afección genética que se produce cuando un niño o un varón nace con la copia adicional de un cromosoma X. El síndrome es una afección genética que afecta solamente a los hombres y que a menudo no se diagnostica hasta la edad adulta. Este síndrome puede afectar adversamente al crecimiento testicular y genera que los testículos tengan una formación más pequeña de lo normal y el menor puede producir menos testosterona. También puede afectar a lo que es la masa muscular, puede causar reducción del vello corporal y facial y puede hacer que tenga mayor tejido mamario. Cabe resaltar que los efectos del síndrome de Klinefelter varían y no todos tienen los mismos signos y síntomas. En algunos casos, la mayoría de los hombres con este síndrome producen poco o nada de esperma pero pues los procedimientos de reproducción asistida pueden hacer posible que algunos hombres puedan tener hijos. Y pues ya para terminar, otros síntomas es que la afección tiene un efecto notable en los hombres y en las personas que padecen este síndrome, sobre todo en el crecimiento y en la apariencia física. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Viviana y yo les voy a hablar sobre el síndrome XYY. El síndrome XYY es una anomalía de los cromosomas sexuales en donde un varón nace con 2 cromosomas Y y un cromosoma X. Alrededor de 1 de cada 1000 niños nace con este síndrome. Los varones con síndrome XYY tienden a ser más altos y a tener dificultades en el lenguaje. Adicionalmente, su coeficiente intelectual es un poco inferior con respecto a los miembros de la familia. También presentan dificultades en el aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad y problemas menores en el comportamiento. El síndrome XYY no es algo que sea causado por algo que hayan hecho o hayan dejado de hacer los padres del niño, simplemente se da por un error en la división celular.
Este error puede ocurrir antes de la concepción en las células reproductoras de la madre o del padre o bien en el desarrollo del embrión. Los síntomas y los signos perceptibles del síndrome XYY pueden variar de forma considerable. Algunos chicos no presentan síntomas evidentes, mientras que otros presentan algunos síntomas leves. Los chicos con síndrome XYY pueden tener algunos de los siguientes síntomas físicos: mayor estatura que la promedio, dedos curvos, debilidad muscular, dedos curvos y rosados, debilidad muscular, ojos muy separados. Los chicos con síndrome XYY pueden desarrollar comportamientos como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autismo, temperamento explosivo, impulsividad y una conducta algo desafiante. Estos problemas es posible que se vayan suavizando a medida que van creciendo y que se van acercando a la etapa adulta. Una cantidad reducida de niños puede tener un tamaño testicular nada esperado para su edad o de incrementarlo, también de sufrir de asma y convulsiones. Para detectar el síndrome XYY se analiza una muestra de sangre con el fin de detectar un cromosoma Y de más. Antes de nacer se puede detectar este síndrome mediante pruebas prenatales no invasivas o un análisis cromosómico. El síndrome XYY no tiene cura, pero hay tratamientos que pueden abordar síntomas específicos. Los tratamientos incluyen visitas regulares al médico, servicios de atención precoz, servicios de apoyo educacional, atención psicológica, entre otros.